Buenos días. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Buenos días, sí que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ok, listo. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de algunos preliminares, ¿sí? Relacionados con los conceptos de algoritmo, ¿sí? Básicamente, ¿no es cierto? Que es un poco lo que nosotros vamos a construir, ¿no? Una vez que se planteen los problemas, ¿no es cierto? Vamos a resolver problemas aquí. Problemas relativamente sencillos, problemas que ustedes seguramente han abordado en matemáticas, en álgebra lineal, y que los resolvieron quizás con la calculadora, o a mano, ¿no? Eh, pero ahora, pues, aplicando seguramente el mismo algoritmo, los resolveremos programando específicamente en C, ¿ok? Eh, entonces, como decía, vimos algunos conceptos relacionados con la computadora, ¿no es cierto? Los tipos de lenguajes de alto nivel, bajo nivel, de no tan bajo nivel, ¿sí? Pero tampoco tan alto, como por ejemplo C, que es lo que vamos a aprender. Habíamos comentado que muchas universidades incluso ya no enseñan en C, sino en Python, porque es de más alto nivel, porque es más fácil de, de aprender, ¿no es cierto? Entonces, a quienes aprenden a programar, pues les enseñan, por ejemplo, en Python, JavaScript también. eh, pero bueno, a nosotros nos toca aprender en C, que tampoco está mal, es un poco más complicado nada más. ¿Ok? Entonces nos quedamos en los pasos, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir para tener un programa funcional, ¿no es cierto? Un segundo, aparte de ya tener listo el código, ¿no es cierto?, digamos, el algoritmo, ¿no? Hay algunos pasos que hay que ejecutar, manuales, ¿no? Digamos, pasos que no revisten demasiada complejidad, como podría ser em, el algoritmo como tal. Digamos que lo más difícil de programar es tener el algoritmo, ¿ya? Si ustedes tienen claro el algoritmo, luego, en teoría, ¿no es cierto?, escribir el código es más fácil y mucho más fácil eh, lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, en principio, lo que tenemos que hacer primero, como comentábamos la clase anterior, es abrir un editor, ¿no? Ya vamos a hablar de la herramienta, pero en todo caso hay que editar el código, ¿sí? Hay que escribirlo, ¿no? Eso se conoce, el archivo donde está nuestro código, se conoce usualmente como archivo o fichero fuente, ¿de acuerdo? Este concepto, esta palabra fichero es más utilizada en España para referirse a los archivos. Nosotros usualmente le decimos archivo, ¿ok? Un segundo, que siempre cuando estoy compartiendo, cuando quiero admitirles, no me aparece el puntero. Ah, un momento. Listo. Ya. Entonces, luego de tener listo el código fuente, el archivo fuente, el fichero fuente, ustedes tienen que compilarlo. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden que compilar es básicamente traducir el código, el lenguaje que hemos utilizado para escribir nuestro programa a código de máquina, ¿sí? Al lenguaje de máquina, que es el que realmente entiende la computadora. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso de compilación podría ser que el compilador, ¿cierto? La herramienta que ustedes utilizan para compilar, detecte errores. Entonces, por ahí está mal definida una variable, les falta un punto y coma, o escribieron mal una sentencia.
Entonces el compilador les dice, no, no se puede compilar porque hay un error. Y usualmente digamos, siempre les da una pista del error. ¿Sí? Entonces ahí les comentaba, bueno, en la otra clase les comentaba que esta habilidad de entender lo que nos dice el compilador sobre el error que estamos cometiendo es muy importante porque siempre vamos a cometer errores y hay que saber interpretar los mensajes que nos da el compilador para corregirlos. ¿De acuerdo? A ver, editamos aquí, listo. Eh, listo, y si hay un error, pues nos toca regresar a editar, corregirlo y volver a compilar. Luego de compilar el código fuente, nosotros tenemos, aunque no vamos a trabajar directamente con él, un archivo objeto, un archivo .o. ¿Sí? El archivo fuente usualmente tiene extensión .c. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? .c, es decir, por ejemplo, programa 1.c. ¿Sí? Así deberíamos llamarlo, porque si no, a veces hay problemas. ¿Ok? Lo compilamos y se genera un archivo objeto, un archivo programa 1.o. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Luego, este proceso de compilación y enlazado es automático, ¿no? En la herramienta que nosotros vamos a utilizar en el IDE, en el entorno de programación o de desarrollo que vamos a utilizar, que no es otra cosa que un programa, eh, se hacen las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Se compila y se enlaza. El proceso de enlazado no es otra cosa que incluir en nuestro código en el que hemos descrito, ¿sí? Código externo, ¿sí? Entonces, usualmente nosotros empleamos código o librerías, ¿no? Se llaman así, que nos facilitan un poco la programación, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer alguna cosa específica con gráficos o que tenga colores, queremos dibujar. Entonces, hay librerías, hay código que ya está listo para que nosotros simplemente lo utilicemos y dibujemos, por ejemplo, utilizándose de manera más fácil. ¿De acuerdo? O queremos funciones específicas para trigonometría, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Si nosotros no llamamos esas librerías para hacer uso de las funciones correspondientes, nos tocaría implementar la función seno desde cero, a partir de sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, ¿no? Esto es bastante complejo. Ventajosamente, todos los lenguajes ya incluyen librerías para hacer cosas particulares. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de enlazado no es otra cosa que el que hace el entorno de desarrollo al incluir en nuestro código el código correspondiente a esas librerías auxiliares. ¿De acuerdo? No es nada más que eso, ¿no? Nosotros esto lo vamos a ver de manera bastante transparente, ¿no? Es decir, no es que vamos a enlazar, simplemente vamos a coger el código en el entorno de desarrollo y directamente mandarlo a compilar y en el momento de compilar, pues si es que eso se realiza con éxito, pues se enlazará el código con con las librerías que hayamos incluido. ¿Sí? Y finalmente tendremos un fichero ejecutable. Ese fichero ejecutable es el que va a ejecutar la máquina. ¿Sí? Son los unos y ceros en los que se ha traducido mi programa inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Una vez que ya tengamos el código ejecutable, pues se ejecuta, ¿sí? Y pues debería funcionar como nosotros esperamos, ¿no? Se imprime un menú, se imprime un mensaje, le metemos datos, se hacen cosas con esos datos, se vuelve a mostrar algún resultado en pantalla y vamos probando, ¿no? A ver, con este dato de entrada funciona, sí. Ya, con este otro no, hay algún error. Entonces, nuevamente, tengo que ir a depurar, ¿no? Si es que no funciona como yo estaba esperando, es porque a lo mejor me olvidé de controlar alguna excepción o de considerar alguna entrada que podía incluir el usuario. Entonces me tengo que regresar al código fuente y volver a editarlo conforme lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer, es el procedimiento que vamos a repetir una y otra vez cada vez que hagamos un nuevo código, un nuevo programa. ¿De acuerdo? Como ya les digo, esto es bastante transparente, ¿no? Cuando nosotros abramos el entorno de desarrollo, vamos a editar, vamos a mandar a compilar y ejecutar, entonces automáticamente se realizará el compilado, el enlazado y la ejecución inclusive del código. ¿Ok?
Si hay algún error en la compilación, pues aparecerá. Y si no, pues directamente se enviará a ejecutar el código. ¿De acuerdo? Esta gráfica es muy importante para saber en realidad qué es lo que está pasando. ¿Ok? Listo. Entonces, las herramientas que nosotros vamos a utilizar aquí para diseñar algoritmos, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar en este momento. Dame un segundito. Ok. Son estas, ¿no? Entonces, ustedes, cuando piensan en el algoritmo, cuando piensan en la solución del problema, seguramente, si el problema no es tan sencillo, si el problema que reviste cierta complejidad, ustedes lo primero que hacen es una gráfica, ¿no es cierto? A ver, aquí está este elemento, aquí está este otro elemento, estos interactúan de esta manera, dibujo flechitas, y haciendo esa ilustración, seguramente es más fácil para ustedes y para mí y para todos resolver un problema relativamente complejo. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el diseño de algoritmos, ¿no? Si nosotros queremos diseñar un algoritmo que resuelva un determinado problema, hay dos herramientas que facilitan esa tarea. Una de ellas gráfica, que se refiere a los diagramas de flujo, y otra no tan gráfica, un poco parecida al código que ya programaríamos, que es el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, los diagramas de flujo nos sirven para representar gráficamente el flujo de un algoritmo, ¿no? A ver, mi algoritmo va a imprimir algo en pantalla, ¿ya? Entonces, dibujo un diagramita, ¿no es cierto? O un bloquecito que representa que voy a mostrar algo en pantalla. Luego voy a leer un dato del usuario. Entonces, podría escribirlo, ¿no? Podría escribir, por ejemplo, mostrar este mensaje en pantalla. Luego, leer este dato del usuario que ingresa por teclado. Luego, coger ese dato y hacerle una operación. Perfecto. Luego, mostrar en pantalla el resultado de esa operación. ¿De acuerdo? Si ven, este es un algoritmo, ¿ok? Pero escrito o podría ser escrito en lenguaje natural, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros queremos mirar el flujo del programa más rápidamente, especialmente si el problema es complicado, quizás lo más fácil es hacer un diagrama, como un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, en lugar de escribir todo, digamos, con letras, utilizar gráficas que representan las distintas acciones del algoritmo, ¿no? Suele ser más sencillo. ¿Ok? Y luego el pseudocódigo, que es un poco lo que les dije al inicio, ¿no? Escribirlo en lenguaje natural, ¿sí? De la forma en que explique, ¿no? A ver, leer de pantalla, o no, primero, imprimir en pantalla este mensaje. Luego, leer de teclado este dato, ¿sí? Luego, hacer esta operación. ¿Sí me ven? Sí le ven, ¿no? Es lenguaje natural, lenguaje que utilizamos, digamos, resumido, ¿no? Porque no queremos hacer una historia del algoritmo porque luego es más difícil de leer. ¿Sí? Esa es la ventaja del diagrama de flujo, que es bastante conciso, bastante, pues, gráfico, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, puede ser más sencillo de leer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar detalles de algunos de estas herramientas, ¿no? El diagrama de flujo representa gráficamente un algoritmo, ¿ya? Ilustra la secuencia de instrucciones para solucionar un problema. Esto es básicamente lo mismo que lo que dijimos arriba. Y en todo caso facilita la comprensión de programas complicados y extensos, ¿no? El algoritmo que comenté hace un momento era uno muy sencillo, así que quizás no haya mucha diferencia si utilizo el diagrama de flujo o si utilizo el pseudocódigo, pero van a haber problemas más complejos que ese, seguro, que representarlos, digamos, de manera escrita, pues a lo mejor no nos da mucha claridad. En cambio, si lo hacemos de manera gráfica, utilizando un diagrama de flujo, es más fácil de comprender. Entonces, para ello, utiliza símbolos estándares, ¿no? Entonces, ustedes aprenden qué significa cada símbolo, lo ven en el diagrama de flujo y ya saben lo que significa, ¿ok? Se construye secuencialmente, así como el algoritmo. Recuerden que un algoritmo es una secuencia de instrucciones ordenadas, ¿no? Que nos permiten resolver un problema y que tiene un fin, ¿no? Entonces, lo mismo el diagrama de flujo se presenta secuencialmente de arriba hacia abajo. Y usualmente es parte de la documentación de un programa.
¿De acuerdo? Entonces, ustedes, no les suelo pedir esto, pero podría ser que lo incluyan en el proyecto, por ejemplo, o cuando ustedes estén trabajando, desarrollando algún programa para determinado fin. eh, Usualmente el jefe debería pedirles que ese programa esté documentado, ¿sí? Que no solamente tenga comentarios en el código, sino que tenga un manual de uso y que además tenga el diagrama de flujo, ¿no? Para entender a breves rasgos, ¿no? Cuando viene alguien nuevo o el mismo jefe, ¿no es cierto? Inmediatamente superior, cuando quiere entender cómo funciona el algoritmo que han implementado, el diagrama de flujo, la disponibilidad del diagrama de flujo, pues es fundamental, ¿no? Entonces, un programa, ustedes entenderán, como digo, no va solo. Sí, toda la solución incluye la documentación, el manual de uso, el diagrama de flujo, etcétera, ¿no? Para que, digamos, ese programa no sirva solo ese momento cuando está ahí el programador que lo hizo, sino para que también se pueda reutilizar cuando no esté o cuando se quiera mejorar por el parte del mismo programador, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos algunos de los símbolos que comentamos acá, ¿no es cierto? Los símbolos estándares que utilizamos para el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos es este de aquí, ¿sí? Que indica o que significa inicio o fin del programa. Siempre que vamos, o del algoritmo sería en este caso, porque el símbolo o el diagrama de flujo no representa al programa, sino que es una representación del algoritmo. Digamos que es una representación genérica, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque una vez que ustedes tienen el algoritmo, ustedes pueden implementar ese algoritmo a través de un programa escrito en C, o un programa escrito en Java, o un programa escrito en Python, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama de flujo, al ser, o en tanto es una representación del algoritmo, es genérico, ¿no es cierto? Es una solución genérica de un problema determinado, que ustedes pueden decidir implementarla, ¿sí? O aplicarla en cualquier lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el símbolo que tenemos aquí es una especie de cuadrado, no, perdón, cuadrado, de rectángulo, pero con los bordes eh, redondeados, ¿sí? Aunque también, déjame ver si me conecto con esto de acá. Un segundito. Lápiz. Ya, usa este símbolo, pero también se lo interpreta de esta manera, ¿no? Algo así. Bueno, me salió feo, ¿no? Pero es como, ¿qué diría yo? Es como un óvalo, ¿no? Algo así, ahí está mejor. ¿De acuerdo? Entonces, solamente cuando van a empezar el algoritmo, le ponen aquí inicio, ¿ya? Y ustedes pueden hacer el diagrama de flujo a mano, obviamente, utilizando estos símbolos, pero nosotros vamos a utilizar un programita que dibuja más bonito los diagramas, ¿no? Si nosotros lo hacemos a mano, pues no quedan tan bonitos, ¿ok? Además es más rápido, a mi modo de ver, utilizar este programa que les voy a comentar. Entonces, este es el símbolo de inicio. Recuerden que es este o este, ¿no? Que son parecidos, pero no son los mismos, pero se utilizan de forma intercambiable, ¿ok? Para iniciar un programa, ¿ok? Si es que ustedes quieren hacer una operación, por ejemplo, representar una operación, ¿no? Quieren decir, aquí hay una operación de suma o resta, o aquí voy a, qué sé yo, a procesar estos datos de esta manera, ¿sí? Cualquier proceso en general, ¿sí? Se encierra o se representa en un rectángulo como este, ¿ya? Los colores no tienen nada que ver, por si acaso, no vayan a confundirse, ¿ok? Luego tenemos otro bloque que es muy importante también, al menos en este curso, que es el bloque de entrada o salida de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué se refiere a entrada, salida de datos? ¿Ya? Entrada se refiere a cuando nosotros necesitamos entregarle un dato al programa.
¿no? Y para lo cual requerimos que el usuario ingrese un dato. ¿De acuerdo? Imagínense que quieren hacer un programa que suma dos números. Facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que pedirle al usuario? Los números que van a, que el programa va a sumar, ¿no? Entonces, esos datos le entregan, ¿sí? O entran al programa a través del dispositivo de entrada-salida, que es el teclado, ¿sí? En general. No es el único, pero en nuestro curso vamos a pasarle datos al programa en general desde el teclado. Entonces, el símbolo es este que está aquí, ¿no? Es así. ¿Sí? Esta es de entrada-salida, ¿sí? Si lo que vamos a hacer es entrar, ¿sí? Si lo que va a pasar es que van a entrar datos al algoritmo, entonces esta figura lleva una flechita hacia adentro, ¿cierto? Lleva una flechita hacia adentro, ¿sí? Y dentro de la figura nosotros indicamos la variable con la cual, o en la cual vamos a almacenar el dato que está ingresando. Por ejemplo, vamos a almacenar el número que vamos a ingresar en la variable X. ¿De acuerdo? Entonces, por teclado, el usuario ingresará un valor, por ejemplo, 40, y ese 40 se almacenará en X, ¿no? Entonces, aquí significa eso. Va a entrar al algoritmo un dato que voy a almacenar en la variable X, ¿sí? Y si luego quiero que ingrese otro dato, pues voy a dibujar otro de estos, pero me queda feito, y voy a almacenarlo en la variable y. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaba el inicio, luego a lo mejor pasaban otras cosas aquí, y aquí, no se olviden, leo el dato. ¿De acuerdo? Si en cambio, lo que yo quiero es no que entre datos al usuario, sino que salgan datos, entren datos al algoritmo, perdón, sino quiero que salgan datos, ¿sí? Un mensaje, por ejemplo, un resultado, por ejemplo, desde el algoritmo hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia la pantalla, por ejemplo, utilizo esta misma figura, pero con la flechita hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, aquí he dejado este ejemplo, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo es que el algoritmo va a sacar una cadena de caracteres, que en este caso dice hola. Entonces le encierro entre comillas dobles. Usualmente cuando me refiero a una cadena de caracteres en un programa, la debo encerrar en comillas dobles para saber que voy a utilizar toda esa cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero sacar datos del algoritmo del programa, utilizo esta misma figura, ¿sí? Pero con la flechita hacia afuera. ¿De acuerdo? Hacia afuera y digo voy a imprimir. Usualmente utilizamos la salida para mandar un mensaje al usuario. Por ejemplo, ingrese el primer número que quiere sumar, ¿sí? Entonces, es simplemente para mostrar un mensaje, generalmente para mostrar un mensaje en pantalla. ¿De acuerdo? Eso con relación a los primeros símbolos que nosotros utilizamos. Para entrada, salida de datos, ¿sí? Es decir, para ingresar datos al algoritmo y para sacar cosas o datos del algoritmo, vamos a utilizar en general estas dos representaciones, ¿no? Es decir, la misma figura, pero con la flechita para adentro, si vamos a meter datos al algoritmo, y con la flechita hacia afuera, si vamos a sacar datos del algoritmo. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, también se utiliza este símbolo de aquí para salida de datos, ¿no? Si ustedes se ponen a buscar diagramas de flujo en Internet, es probable, es muy probable también que encuentren este símbolo para representar salida de datos, ¿sí? Por ejemplo, la salida, como decía, a través de la pantalla, ¿ok? Entonces, el ejemplo que teníamos acá arriba se podría también representar utilizando, desde aquí, ¿no es cierto?, el símbolo que observan acá, ¿no? Que es una especie, no sé cómo describirla, ¿no? Es parte rectángulo, pero en esta parte es un poco redondeada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Otro símbolo importante es este pequeño círculo que tenemos aquí, que es una conexión para unir, o que sirve de conexión para unir dos partes de un diagrama de flujo,
¿sí? Entonces, imagínense ustedes que tienen, sí, porque esto que estamos dibujando aquí son cosas sencillitas, pero más adelante, o cuando ustedes trabajen en otra asignatura, o cuando ya salgan a trabajar, seguramente van a tener problemas súper complejos. Y si no complejos, por lo menos extensos. Entonces, probablemente un diagrama de flujo, cuando lo quieran imprimir, no va a caber dentro de una hoja, ¿no es cierto? Entonces, ustedes estarán haciendo el diagrama de flujo y se acabó la hoja. Entonces, el circulito simplemente sirve para indicar que aquí, pues, va a continuar el algoritmo. Luego, ¿sí? En la siguiente página, cuando encuentre de nuevo otro pequeño círculo. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama de flujo que tengo representado aquí es todo esto, ¿sí? Eh, Aquí, digamos, hacemos una pausa porque ya no tengo espacio y continúo acá. ¿De acuerdo? Si tuviese espacio en la página, pues el diagrama de flujo hubiese ido directo hacia acá hasta llegar a su fin, ¿no? Miren este ejemplo de diagrama de flujo, un poco feo, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Inicio con el símbolo que habíamos comentado y fin con el símbolo que habíamos comentado. Aquí hacemos algunos procesos, no están especificados porque esto es simplemente una demostración. Luego ya vamos a ver qué significa este símbolo. Continuamos con otros procesos y aquí nos detenemos para continuar en el siguiente pequeño círculo. ¿De acuerdo? Otros procesos y terminamos. ¿De acuerdo? Entonces espero que esté claro para qué sirve este pequeño círculo, ¿no? Es para unir dos partes de un diagrama de flujo que por alguna razón no han podido representarse en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Es simplemente para eso. Luego, las otras, los símbolos que observan aquí, estas flechas son las líneas de flujo que especifican lo que ven, ¿no? Simplemente la dirección en la que va ejecutándose el flujo del algoritmo, ¿no? Entonces, primero inicio, luego la flecha indica que nos vamos al siguiente proceso que está aquí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, va a haber casos en que hay una realimentación, por ejemplo, no, aquí no. Sí, sí puede ser. Por aquí nos regresamos acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la flecha indica cómo se va, cuál es la dirección del flujo del programa, ¿no? Entonces ya vamos a ver más ejemplos para que esto se comprenda mejor. ¿Ok? Y aquí está el símbolo que comentaba, ¿no? Este rombo que tenemos aquí, ¿sí? Es un bloque, ¿sí? O un símbolo de selección o de decisión, ¿no? Entonces aquí el algoritmo tiene que decidir si irse por aquí o si irse por acá, ¿sí? ¿Y cómo decide eso? Dependiendo de lo que yo ponga aquí, ¿sí? Aquí dentro del rombo voy a tener una expresión, ¿sí? Que si es verdadera, se va a ir por aquí, ¿sí? Aquí, si es verdadera, se va a ir por aquí. Y si esa expresión se evalúa como falsa, se va a ir por aquí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué expresión podría ser? A ver, podría ser el número X que ingresó el usuario es negativo. Sí, entonces hago aquí, me voy por acá y hago algo con ese número negativo. ¿Y qué pasa si en cambio no es negativo? Si es falso que es negativo, entonces me voy por acá y hago algo con ese número positivo. O por ejemplo, el número que ingresó el usuario es par o digamos es divisible para 2. Sí, entonces me voy por acá e imprimo el número es par. Si no es divisible para 2, entonces me voy por acá e imprimo el número es impar. ¿De acuerdo? Entonces, este símbolo, este bloque de selección o de decisión es fundamental, ¿no es cierto? Porque lo que hace un programa, dependiendo de los datos que ingrese el usuario, dependiendo de las funcionalidades que estén programadas, es tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, esta herramienta, digamos, esta función de selección es clave para el funcionamiento de un programa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, otro ejemplo que se me ocurre, ¿no? A ver, el usuario ingresó un número, sí, entonces ejecuta el programa normalmente, porque el programa trabaja con números. No ingresó el número, entonces le imprimo un mensaje, de error al usuario diciéndole, sabe que este dato que debía ingresar es un número, ¿de acuerdo? Ese es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, le hago lo que dice aquí, ¿no?
La selección bifurca el flujo del algoritmo en función del cumplimiento de una condición, ¿sí? Si esta condición que pongo aquí se cumple, me voy por acá. Si no se cumple, me voy por acá. Ojo, no es necesario que el verdad o el sí siempre esté a la derecha y el falso a la izquierda, no. En realidad no importa, incluso podrían sacar la flecha por acá, ¿sí? Dependiendo de cómo se acomode el diagrama de flujo en el espacio de trabajo que tenga. ¿De acuerdo? Listo. Y este conector entre dos puntos, este es un conector entre dos puntos del programa situado en páginas diferentes. Déjenme ver qué tenemos aquí. Ya les voy a poner un ejemplo de este también, aunque es muy poco común, la verdad. ¿Okay? A ver, demos un segundito para acomodar esto. Porque ya me están estorbando estos comentarios de la última clase. Esto dejémoslo aquí. Ya, ahí estamos. Compartir. Listo. Aquí está nuevamente explicada la estructura de control, ¿no? Selección, decisión, ¿no es cierto? Decide una dirección u otra en el flujo del algoritmo en función de la verdad de la expresión. Bueno, esto ya les expliqué. Simplemente aquí tenemos, por ejemplo, otra expresión. Por ejemplo, 3 es igual a 5. Esa expresión es evidentemente falsa, entonces el programa se ejecutará o se bifurcará por aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Si hubiese puesto 5 es igual a 5 o 9 es divisible para 3, entonces sí, se va por acá y hace lo que este bloque haya especificado. ¿De acuerdo? Dentro de las estructuras de control, nosotros también tenemos unas estructuras de repetición o de iteración. ¿Sí? Recuerden, usualmente nosotros hacemos un programa porque queremos automatizar una tarea. ¿De acuerdo? Ustedes saben que la computadora es mucho más eficiente para hacer tareas repetitivas que el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, además que si ya tengo una computadora y tengo una tarea que tiene que repetirse 1.000.000 de veces, pues para eso están las computadoras, ¿no es cierto? Para facilitarnos el trabajo automatizando ciertas tareas. Entonces, estas estructuras de repetición o de iteración son también fundamentales, son también estructuras de control porque controlan el flujo del programa dependiendo de ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que quieren encontrar todos los números del 1 al 1000 que son primos o que son, qué sé yo, múltiplos de 7, ¿no? Entonces, a lo mejor tendrían que ir evaluando de 1 en 1 hasta el 1000, si cada uno de esos números es múltiplo de 7, ¿sí? Si lo hacen manualmente, evidentemente les va a tomar mucho tiempo, pero si lo implementan a través de un algoritmo de repetición, a través de una estructura de repetición, este trabajo sería mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura de repetición o iteración, recuerden repetir, iterar es lo mismo, se usan justamente para eso, para repetir instrucciones. Entonces, esas estructuras de control ya lo vamos a analizar con más detenimiento cuando ya nos toque programar, ¿sí? Pero ahora damos una breve introducción, ¿no? Entonces, estas estructuras de iteración o de repetición permiten la repetición del código que se encuentra en estas instrucciones. Entonces, imagínense que quieren hacer una tarea repetitiva o una operación repetitiva, la ponen en este bloque, ¿ya? Y luego, miren, se regresa, se repite, se regresa, se repite, se regresa, se repite, ¿sí? Pero evidentemente no se repite infinitamente o indefinidamente, ¿no? Aquí hay una estructura de selección que es la que determina
si la instrucción se vuelve a repetir o no, si las instrucciones se vuelven a repetir o no. Entonces, el momento en el que la expresión que tengo aquí se evalúa como falsa, en este caso, ya no entra en el bucle, ¿sí? Ya no entra en este lazo que tenemos aquí y sale del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras de repetición tienen que tener una estructura o una forma de determinar el momento en el que debe acabarse la iteración. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esto se llama lazo, esto también se llama bucle, o en inglés se llama loop. ¿Sí? Es una parte del algoritmo que se repite varias veces, pero siempre en función de lo que determine la expresión de control que tenemos aquí. Si se evalúa como verdad en este caso, se repite la instrucción. Luego regresa, se evalúa como verdad, ¿no? Entonces tiene que haber también un mecanismo en función del cual haya un momento en el que esta expresión finalmente se evalúe como falsa. ¿De acuerdo? Cuando sea falsa, pues ahí sale del bucle y continúa el programa normalmente. ¿De acuerdo? Recuerden, no es obligatorio tampoco que siempre para que se repita la expresión tiene que ser verdadera, ¿no? Podría también plantear el algoritmo de manera que si la expresión es falsa, pues se repita y se repita, y en cambio, si la expresión es verdadera, pues continúe o salga del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es cuestión de cómo enfoquen el problema, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos cuando nos toque programar, así que no se preocupen. ¿De acuerdo? En este caso, miren, en este caso, cuando se implementa el algoritmo, lo primero que se hace es evaluar la expresión. Y si la expresión es verdadera, se ejecuta. ¿Sí? Acá tenemos, en cambio, otra forma de plantear la solución. ¿Sí? Una forma en la que primero se ejecuta la instrucción. ¿Sí? O sea, la primera vez se ejecuta la instrucción o las instrucciones y recién, luego de la primera vez, se va a evaluar la expresión. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de implementarlo, porque hay casos en los que necesitamos que las instrucciones se ejecuten por lo menos una vez. Y luego, pues si la expresión se evalúa, en este caso, miren, como falsa, pues se vuelve a repetir. ¿Sí? Eh, entonces, como digo, son dos formas de resolver un problema. ¿Sí? Seguramente un problema distinto, porque esto nos servirá para unos casos y esto para otros casos. ¿Sí? En este caso particular, miren, las instrucciones dentro del lazo se ejecutan al menos una vez. ¿Sí? Se ejecutan la primera vez que viene por aquí el flujo del algoritmo y ahí recién, luego de la primera vez, se evalúa la expresión. Si la expresión en este caso es falsa, se repite la instrucción. Si es verdad, se continúa el flujo normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, las instrucciones dentro del lazo se ejecutan al menos una vez y luego, si la expresión es falsa, ¿no es cierto? Es decir, si la condición se cumple, vuelven a ejecutarse las instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud aquí? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ok. Sigamos entonces. Dentro de los diagramas de flujo y también ya cuando nos pongamos a programar tenemos operaciones básicas como las que ustedes ya conocen, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división y hasta aquí es lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? O la mayoría, no sé. Recuerden, si quieren hacer multiplicación, ya cuando programen y también para representarla en el diagrama de flujo utilizan el asterisco. Si quieren dividir, pues el slash, ¿sí? El igual en programación es un operador de asignación de valor, ¿de acuerdo? Y esto a veces les cuesta entender un poco a quienes recién están introduciéndose a la programación, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen el igual, estamos diciendo que vamos a asignar un valor a una variable, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren a la variable x, ¿no es cierto?, asignarle un valor 5. ¿Sí? Es decir, que el valor 5 esté almacenado en la variable x. Entonces ahí ustedes hacen x igual a 5. Entonces aquí no significa que tengo una ecuación que dice x igual a 5, sino que a la x le estoy asignando el valor 5.
Entonces, por eso, para evitar esa confusión, a veces, cuando escribimos en pseudocódigo, no se utiliza el igual, sino a veces se utiliza la flecha, ¿sí? Es otra forma de representar asignación de valor, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes programen, ya no van a poner, al menos en C, no pueden utilizar la flechita, ¿sí? En otros lenguajes sí que se puede utilizar, sino que tienen que utilizar el igual, ¿no? Entonces, cuando estén programando y necesiten asignarle el valor a la variable x, ¿no es cierto? El valor de 5, por ejemplo, tendrán que hacerlo así, ¿no? X igual a 5, punto y coma. Y luego, si quieren hacer algo con ese valor, ¿sí? Por ejemplo, sumarle 3, ¿no es cierto? O sumarle con el de otro, ¿no? Supongamos que tenemos la variable y a la que le hemos asignado el valor 1, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen z es igual a x más y, lo que estarán haciendo es sumar el valor de x que tiene almacenado, pues 5 más el valor de y, que es 1. Entonces, en ese caso, en ese momento, al momento de hacer eso, el valor de z al que le asignarían es 6. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, ¿no? Esto no quiere decir que aquí tengo una ecuación z igual a x más y, sino que le estoy asignando a z el valor resultante de sumar x más y. ¿Sí? Ojo con eso, porque a veces se confunde. ¿De acuerdo? Entonces, el igual es un símbolo de asignación de valor. Luego tenemos los típicos, ¿no es cierto? Mayor que, menor que van a ser utilizados, muy utilizados, en las estructuras fundamentalmente en las estructuras de repetición y de iteración. Ustedes van a ver que los utilizamos mucho. Particularmente el menor o igual que, ¿sí? Que se representa de esta manera. Miren, mayor o igual es así. ¿Ok? Menor o igual, en cambio, así, ¿no? Este símbolo de interrogación hacia abajo, perdón, de admiración hacia abajo con el igual, significa no es igual que o distinto de. Usualmente, en lógica, ¿no es cierto? El símbolo, en programación, ¿no es cierto? También, el símbolo este de admiración hacia abajo representa negación. Entonces, si le ponen antes del igual, significa no es igual. ¿De acuerdo? Eh, todos estos, los que ven aquí desde el mayor y menor que, son símbolos que vamos a utilizar mucho para construir las expresiones que ven aquí. ¿Sí? Esas expresiones que nosotros planteamos aquí se construirán en gran medida utilizando estos símbolos, ¿no? Mayor que, menor que, mayor, igual, menor, igual, no es igual, ¿sí? Residuo, por ejemplo, esta es la operación o módulo, si este símbolo nos permite hacer o implementar la operación módulo, que, voy a cambiar el color, que obtiene el residuo de una división, ¿no? Por ejemplo, si ustedes aplican la operación 5 porcentaje 2, ¿no es cierto? El resultado de esa operación es, aquí sí, el igual es el resultado, ¿no? No se vayan a confundir. El resultado de 5 porcentaje 2 sería el residuo de dividir 5 para 2, ¿no? Entonces, 5 para 2, ¿cuánto nos da? 2. 2, ¿no es cierto? Con residuo 1, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el resultado de la operación módulo o residuo, si quieren llamarle así. Esta también es una operación que vamos a utilizar mucho para determinar, por ejemplo, si un número es múltiplo de otro. Por ejemplo, ¿cómo compruebo si un número es múltiplo de 3? ¿Sí? Si al dividir si al dividir ese número para 3, el residuo es 0. Entonces, x porcentaje 3, ¿no? Si x porcentaje 3 es igual a 0, entonces, ¿qué puedo concluir? Que x es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer mucho, ¿sí? Así que
es conveniente que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Luego tenemos paréntesis que nos permite agrupar operaciones, como lo hacemos normalmente en matemáticas, ¿sí? Cuando queremos evitar una ambigüedad, cuando hay operaciones que tienen la misma prioridad, como no sé, eh, supongo que cuando quieren hacer x más 3, ¿no es cierto? Y esto lo quieren multiplicar por y más 1, evidentemente necesitan paréntesis, ¿no? Para agrupar las operaciones que quieren hacer y a las que quieren dar prioridad. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el símbolo ampersand. Ampersand que representa a la operación lógica AND, ¿sí? Y las dos barritas verticales que representan a la operación lógica OR. Estas también son fundamentales, como decía, para construir las expresiones que vamos a tener aquí, las que deciden si las estructuras de repetición continúan iterando o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo? Quiero verificar si A es par y además múltiplo de 3. ¿Sí? Y además múltiplo de 3. Entonces ustedes ya saben que el y requiere que se cumplan las dos condiciones, ¿no? Para que sea verdad. Si el número, si la variable es múltiplo de 2 y además es múltiplo de 3, ¿sí? O sea, si esa expresión se evalúa como verdad, entonces hago esta cosa o hago esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, también van a ser muy útiles cuando nosotros trabajemos con estructuras de iteración. Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? De diagramas de flujo, por ejemplo, para calcular la media de dos números, ¿no? Entonces aquí, el promedio, ¿no? Inicia el programa o el algoritmo. Recuerden que aquí sería más estricto hablar del algoritmo, porque el programa ya sería cuando pasemos este algoritmo a código, ¿sí? En determinado lenguaje. Entonces empieza el programa, luego nos dice el algoritmo que vamos a leer A y B, ¿no? Entonces leer A y B. Esto implica, ya aquí seguramente deberíamos incluir la flechita para que esto no sea ambiguo, ¿sí? Particularmente en el curso, ¿no? Porque si ustedes se van a otros ejemplos, seguramente este símbolo lo utilizan mayoritariamente para leer, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a dejar claro con la flechita, ¿no? O sea, vamos a leer datos, vamos a permitir que ingresen datos al algoritmo para hacer algo con ellos, ¿no? Y los vamos a almacenar, los valores que ingresa el usuario en A y B, ¿sí? Recuerden que el dispositivo de entrada estándar es el teclado. Y luego voy a hacer, mire, el bloque de operaciones, voy a hacer una operación que consiste en lo siguiente, en sumar A y B, sumar los valores de A y B, dividir eso para 2 y el resultado de esa operación asignarlo a la media, ¿no? Miren cómo el operador de asignación que se utiliza aquí es la flecha hacia la izquierda, pero bien podríamos haber puesto también el igual, ¿sí? Ustedes ya saben que ese igual es un operador de asignación. Y finalmente ya hemos calculado la media, entonces el programa termina, ¿sí? Si quisiésemos hacer un poco más interesante, podríamos haber agregado un bloque de salida, ¿sí? Para mostrar en pantalla el resultado del cálculo de la media, ¿no? Aquí podríamos haber puesto uno de estos bloques con la flechita hacia afuera y con la variable media, ¿sí? Indicando que lo que nosotros vamos a hacer ahí es mostrar el valor de media en pantalla. Vamos a sacar ese valor para que lo vea, por ejemplo, el usuario. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo, que es el mismo, ¿no? El cálculo de la media, pero lo calcula la media solamente si los números ingresados son positivos. Entonces inicia el programa, lee los valores A y B que ingresará el usuario, aquí nos falta la flechita para dejarlo claro, y tenemos un bloque de selección que verifica si A y B son mayores que 0, es decir, si son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, si son positivos, aquí nos falta también especificar verdad. Si es verdad que son positivos, entonces calculamos la media de la manera que ya lo hicimos acá, ¿no es cierto? En cambio, si es falso, si esta expresión se evalúa como falsa, porque A y B son
uno de los dos es negativo, ¿no es cierto? O los dos son negativos, entonces el programa se termina y no calcula la media. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un ejemplo ya utilizando el bloque de, o la estructura de selección o de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, este programa es mucho más específico y calcula la media solamente si los números son positivos. ¿Sí? Recuerden que hay operaciones de matemática que se pueden hacer solamente si se cumplen ciertas condiciones. Lo mismo pasa en los problemas de la vida real, ¿no? El problema solo se puede resolver si se cumplen ciertas condiciones. Si se cumplen ciertas condiciones. Bifurcación. Miren, ahí está la bifurcación. Si esta condición se cumple, hago la operación. Si no, termina el programa o le imprimo un mensaje al usuario diciendo que hay un error, que ha ingresado malos datos, etc. ¿No? ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? A ver, denme un segundito. Listo. ¿Qué más? Pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción informal de alto nivel de un programa, ¿no? Evidentemente no es un lenguaje de programación porque estamos hablando de lenguaje informal, ¿no? De lenguaje natural, ¿sí? Eh, sobre esto no hay un estándar, pero ya depende un poco de las intenciones que ustedes tengan, ¿no? Ya vamos a ver unos ejemplos de pseudocódigo, aunque no lo utilizamos mucho en esta asignatura porque no nos da el tiempo, ¿no? Tenemos que empezar a programar lo más rápido que podamos para que tengamos el tiempo que ustedes requieren para aprender. Pero es fundamental, ¿no? Ya vamos a ver unos ejemplos. El pseudocódigo es una representación detallada de un algoritmo y cercana al lenguaje a usar, ¿sí? O sea, miren, es como un intermedio, ¿no? Es una descripción informal de alto nivel, ¿sí? No se acerca Mucha atención a los padres de familia porque desde finales del mes de noviembre iniciaría el plan de... Se activó algo. Ya. Listo. ¿Qué decía? Es una descripción, como decía, informal, ¿no? Cercana al lenguaje que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es que estoy haciendo un pseudocódigo para C y quiero utilizar el operador de asignación, entonces seguramente debería utilizar el igual, ¿no? Y utilizar por ahí palabras clave que se parezcan al código que voy a utilizar, ¿no? Entonces, los programas de pseudocódigo suelen incluir lo siguiente, ¿no? El nombre del programa, ¿sí? El entorno, es decir, qué elementos va a utilizar el programa, es decir, cuáles van a ser los datos de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la salida que se espera del programa? Las variables que vamos a utilizar. Qué raro con esta vaina que se está... Un segundo, que... Creo que es este Twitter que tengo abierto. Ya, ahora sí. Las constantes, ¿no es cierto? E indicando el tipo de variables y de constantes que voy a utilizar, así como las instrucciones necesarias para resolver el problema en lenguaje natural. Sí, es decir, vamos a utilizar las palabras que normalmente utilizamos cuando hablamos, ¿sí? Pero de manera muy resumida y tratando de que las instrucciones que demos se parezcan un poco a las instrucciones del lenguaje que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo porque así es más fácil de entender. ¿De acuerdo? Este pseudocódigo es, al menos las secciones del pseudocódigo, ¿sí? Miren el nombre, el entorno, ¿sí? Son fundamentales también para la documentación del algoritmo, ¿no? Entonces veamos a breves rasgos porque ya casi nos quedamos sin tiempo.
Veamos a breves rasgos los elementos del pseudocódigo. Miren, algoritmo le hemos llamado cálculo notas, ¿no? Es usual cuando nosotros programamos que los nombres a las entidades, a las distintas entidades, ¿no? A las variables, al algoritmo, los escribamos en una sola cadena de caracteres sin espacios ni caracteres especiales, ¿no? Entonces, por eso es que se nombra de esta manera, ¿no? Para evitar luego problemas. ¿Sí? Cuando programamos el espacio y los caracteres especiales, pues tiene significados, eso, ¿no? Especiales o diferentes, ¿no? Es el nombre del algoritmo, luego viene el entorno, donde explicamos o donde detallamos las variables que vamos a utilizar, nota 1, nota 2, que dice que, y 2 puntos, una descripción, ¿no? Son los valores introducidos por teclado, por el usuario, valores reales positivos, porque claro, las notas no pueden ser negativas, evidentemente, todavía. Y otra variable que vamos a utilizar es la variable nota final. Miren, noten nuevamente que el nombre de esta variable no tiene espacios, ¿no? Para evitarnos problemas al programar. Y hay una descripción de esa variable, ¿no? Es una variable de salida, va a ser el resultado del programa y también va a ser real y positiva, ¿sí? Luego viene el inicio del algoritmo, ¿sí? O los indicadores o las etiquetas de inicio y de fin de algoritmo, ¿no? Dentro de este bloque tenemos ya las operaciones que va a realizar el algoritmo, ¿no? Operaciones de asignación, ¿sí? Empezamos asignándole 0 para empezar a las notas, ¿sí? Luego imprimimos un mensaje pidiéndole al usuario, mire, imprimir, ingrese nota. ¿De acuerdo? Esto es lenguaje natural, ¿sí? Esto es castellano, es español, ¿sí? Y pues en ese lenguaje vamos resumiendo las instrucciones del algoritmo. Imprimir este mensaje, leer la nota 1, luego imprimir este otro mensaje, leer la nota 2 y finalmente calcular la nota final, ¿no? Sumando las dos, ¿sí? Si la nota final es mayor o igual a 14, entonces imprimir aprobado. Si no, entonces imprimir reprobado. ¿Sí le ven? Es el diagrama de flujo que ustedes vieron, pero traducido al lenguaje natural, muy conciso, por cierto, ¿no? Aquí no estamos adornando las frases ni haciendo eh, poesía, digamos, ¿no? Es simplemente lo más conciso posible utilizando el lenguaje natural para que se pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Estas diapositivas ya les voy a compartir en el espacio designado para ello. Así que ya tienen pues para ir revisando. ¿De acuerdo? La siguiente semana ya instalaremos este programa que está aquí, PCInt, un poco para ir probando los diagramas de flujo y aprendiendo cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden instalarse esta herramienta sería ideal, ¿no? PCInt. ¿De acuerdo? Búsquenla ahí en Google, si no, ya les muestro en la siguiente clase, ¿no? Pero sería ideal que la tengan instalada. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias. Sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Sí, hasta luego. Igualmente. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Que tenga buen día.